escribir un libro. Pero estamos hoy en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 5. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Padre nuestro, una vez más, Señor, imploramos tu bondad, tu misericordia, tu presencia divina, para que al abrir, Señor, hoy en esta noche mi boca, pueda ser de bendición. Las palabras que salgan, Señor, puedan servir de edificación a tu pueblo. Salvación lleva a través de ellas, en el nombre poderoso de Jesús. Y decimos todos un amén fuerte. Por favor, siéntese. Gloria a Dios. Hoy que iba a dejar a Paul que cantara 10 signos, solo cantó 3. Imagínense ustedes. Y hoy dije, si quiere cantar hoy, que se dé gusto. Hoy quiero hablar, porque estamos hablando de la historia de Eliseo, ya llevamos varios meses hablando de Eliseo. Eliseo y el testimonio extraordinario de una joven. Eso es lo que vamos a ver hoy. Una joven que era una esclava, una sirvienta, una criada, pero que vamos a ver que tuvo una influencia extraordinaria, trascendental. Ahora bien, los que nos hemos crecido en el camino del Señor, que llevamos ya algunos años oyendo de la palabra de Dios, el caso mío, 29 de marzo cumpliré 44 años de haber recibido a mi Señor Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Y este próximo 6 de mayo, 44 años de estar predicando este poderoso y santo evangelio. Entonces, hemos crecido escuchando acerca de la historia de Naamán. Nos hemos familiarizado con la historia de Naamán. Ahora, fíjense ustedes que de acuerdo a todo lo que oímos siempre cuando leemos este pasaje bíblico, todo gira alrededor de la vida de Naamán. Todo gira alrededor de la sanidad de Naamán. Pero a la muchacha, que fue el origen de la historia, generalmente pasa desapercibida. La tocamos que le dijo unas palabras a Naamán, a la señora, y que la señora se la dio a Naamán, nada más, que le dijo que si rogase mi señor, esta fue toda la frase de ella: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esa fue toda la intervención de ella. Es toda la frase que dice: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Pero hoy
vamos a desprender una tremenda lección de la vida extraordinaria y anónima. ¿Sabían ustedes que los más grandes son los anónimos? Los que no se ven, los que pasan desapercibidos, no los que tratan de atraer la atención sobre sí mismos, sino que pasan desapercibidos como esta muchacha. Ahora, de acuerdo al término, cuando nos vamos al hebreo, la palabra muchacha prácticamente se aplica a una adolescente. La traducción prácticamente en el hebreo es una niña o adolescente. Por eso esto todavía adquiere mayores relieves. Una niña, una adolescente, que ni tan siquiera tenemos el nombre. No sabemos cómo se llama, no sabemos quiénes eran sus padres. Simplemente se nos habla un poco acerca de su origen, que llegó de allá de la tierra, se la llevaron cautiva de Israel, se la llevaron como esclava a Siria. Aleluya. Eso es lo único que nos dice, versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Eso es lo primero que se nos dice, su origen, que la habían traído de esclava de allá de la tierra de Israel, de la parte de Samaria. Y lo segundo que sabemos de ella es cuando dice: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahí termina, ahí se cierra el telón de la historia de ella. Aleluya, aleluya. Y es que en la Biblia así trabaja Dios. Dios trabaja con gente sin perfil, con gente sin perfil. Sin gente, por ejemplo, cuando hablamos de la tsunamita no tenía perfil, no tenía, es más, no sabemos ni el nombre de ella. Y de otros personajes que sobresalen en la Biblia tampoco sabemos nombre, nada de ellos. Lo contrario de nosotros, que queremos que todos se fijen en nosotros, que todos nos aplaudan, que todos nos vean como algo grande. Y fíjense ustedes que en la vida de nuestro Señor Jesucristo encontramos que Él hacía milagros, pero milagros grandes. Así como cuando limpió a aquel leproso y le dijo: ve, preséntate al sacerdote y a nadie le digas que te he sanado. Nosotros no, nosotros somos al contrario. Y yo quiero hoy darle gracias a Dios por los anónimos que tenemos en la iglesia, por los anónimos que oran, por los anónimos que ayunan, por los anónimos que buscan a Dios y que nadie sabe lo que ellos hacen. Aleluya, aleluya. Y con esos anónimos es con quienes Dios hace historia. Aleluya. Así que esta muchacha es otra de esas figuras bíblicas de las cuales conocemos muy, pero muy poco, pero que no pasó desapercibida para Dios. En 2 versículos la plasmó Dios y han pasado miles de años y todavía seguimos contando el testimonio que ella dio. No solamente de Eliseo, pero del Dios de Eliseo. ¿Qué es lo que yo voy a aprender y ustedes conmigo hoy en esta noche? Lo primero es la triste realidad. Triste realidad. El versículo 2 nos habla de esta triste realidad sin muchas emociones ni detalles. Simplemente el versículo 2 nos habla de una tragedia nacional. Una tragedia nacional, una tragedia familiar y una tragedia personal. 3 tragedias: nacional,
familiar y personal. Y es que quieras o no, las decisiones que se toman allá arriba, pueden traer repercusiones terribles en cada familia y en cada persona. Por eso, bienaventurada la nación que tiene a un temeroso de Dios al frente, que pone a Dios en primer lugar, que pone la Biblia en primer lugar. Aquí encontramos una tragedia nacional que se la voy a explicar, y que debido a esa tragedia nacional, familiar y luego la personal, pero primero la nacional, por esa tragedia nacional ahora las bandas de Siria incursionaban sobre Israel y se robaban los frutos de la tierra y se robaban las riquezas de Israel. Yo quiero que ustedes entiendan que las riquezas de un pueblo no necesariamente es el oro o el petróleo que tiene. La mayor riqueza de un pueblo son sus jóvenes. Esa es la mayor riqueza que tiene un pueblo. Y aquí vamos a descubrir cómo el enemigo se está robando la más grande riqueza. Así como sucedió cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, que se llevó lo mejor de los jóvenes para destruirlos, según ellos, apartarlos de Dios. Comencemos entonces. Hablemos primeramente de la tragedia nacional. Hay una palabra que detesto y es la palabra división. Y Dios va a castigar terriblemente a todos los divisionistas. A todos aquellos que causan división, Dios los va a castigar, si no en esta tierra, allá, cuando lleguen a su presencia. Los va a castigar a los divisionistas. Aleluya. Israel, quiero usar el término Israel primeramente aplicado a toda la nación, es decir, a las 12 tribus. A eso le conocemos Israel. Pero Israel ya no era el reino fuerte del tiempo de David, del tiempo de Salomón. Ya no era el reino fuerte. ¿A qué se debía? Se debía que cuando Salomón muere, su hijo Roboam le sucede en el trono. Y es en el tiempo de él cuando un personaje llamado Jeroboam, simplemente porque estaba disgusto con la manera como Roboam estaba llevando las riendas de la nación, vino Jeroboam, se levantó, dividió el reino. Jeroboam divide el reino y va a quedar Roboam en el sur como rey. Escuche bien, Roboam queda en el sur como rey, reinando en Jerusalén, nada más sobre 2 tribus, Judá y Benjamín. Y 10 tribus se dividieron. Es decir, el reino de Israel se divide. Al reino del sur se le va a llamar el reino de Judá, de donde vino nuestro Salvador Jesucristo. Y al reino del norte se le va a llamar ahora Israel. Tengan cuidado cuando ustedes, después de que se ha dividido el reino, se sigue usando Israel, pero se refiere a las 10 tribus que se dividieron. Ahora, frente a esta división, uno tras otro, los reinos que antes habían sido dominados antes de la división por Israel y que habían hecho a esos reinos tributarios, estos reinos empezaron a rebelar contra Israel. Y esto traía cada vez más debilitamiento, más y más debilitamiento. Es decir, todos empezaron a rebelarse.
Todos aquellos reinos que David, Salomón habían conquistado ahora se están rebelando uno tras otro. Y esto está trayendo debilidad al reino del norte llamado Israel. Y aunque hubo momentos de gran poderío, de nuevo, Israel, estoy hablando, cuando ahora uso el término Israel me estoy refiriendo al norte, jamás volvió a ser el mismo. Una y otra vez, diversos enemigos se animaron a invadir el territorio, quitando sus riquezas. Ahora, ¿a qué se debió todo esto? Y esta es la parte importante que nosotros debemos atender hoy. Esta debacle, toda esta debacle estaba íntimamente relacionada con el hecho de que Israel se había apartado del Dios verdadero. ¿Están aquí? Se había apartado del Dios verdadero. Empezando con el rey Jeroboam, que había llevado al pueblo a pecar, levantando 2 becerros de oro, uno en la parte norte del reino de Israel, otra en la parte sur del reino de Israel. Y lo tremendo es que la Biblia nos dice que rey tras rey que se levantaba era idólatra. Y que es más, hay un término que la Biblia usa que dice, y este superaba al anterior. Este lo superaba en maldad. Es decir, la cosa era un deterioro de idolatría. Y no hay algo que Dios deteste más que la idolatría. ¿Por qué? Porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fueron tan terribles estos reyes del norte que para evitar que gente de las 10 tribus fuera a Jerusalén a adorar, levantaron 2 templos allí en el reino del norte, para que de esa manera evitar que estos fueran a adorar a Jehová al templo que había levantado Salomón. Y metieron la idolatría que alcanzó su mayor auge en los tiempos de Acab y de Jezabel. Y esto trajo consecuencias tremendas. ¿Por qué razón? Porque Dios, ese Dios que es el Dios vivo, no se iba a quedar con los brazos cruzados, porque Dios amaba a su pueblo. Y Dios iba a usar métodos para tratar de que otra vez ese pueblo regresara a Él. Entre las cosas que Dios hizo es que les envió sequía, 3 años y algo de sequía, para que de esa manera pudieran regresar a Él. Los cielos se cerraron en el tiempo de Elías, que fue el antecesor de Eliseo, y no fue sino por la oración de Elías que la tierra volvió a recibir la lluvia que venía de arriba del Dios maravilloso. Pero la razón por la que Dios hace eso es porque quiere atraerlos a Él. Los hace pasar hambrunas. Ojalá me escuchen lo que estoy diciendo. Les hace pasar hambrunas porque Dios quiere atraerlos. Luego Dios va a permitir que sean ellos invadidos por los reinos aledaños, y que vengan y que se lleven las cosas, las cosechas, y que se lleven la riqueza del pueblo, para que ellos pudieran de alguna manera implorar al Dios del cielo protección, ayuda de lo alto. Lo que estoy diciendo es las terribles consecuencias que vienen de apartarse de Dios. Cuando usted se aparta de Dios, usted está poniendo un ídolo en vez de Él. Y cuando usted pone un ídolo, es decir, ese ídolo se puede llamar dinero, ese ídolo se puede llamar trabajo, ese ídolo se puede llamar de cualquier manera, pero Dios no va a tener competencia con ningún ídolo, porque Él es el único Dios grande, poderoso, soberano del universo. Aleluya. ¿Y qué pasaba? Que cuando algunos reinos empezaron a rebelarse contra Israel y empezaron a invadir a Israel, estoy hablando de, algunas veces se unían reinos
para venir a atacar a Israel. Es decir, se unían 2, 3, 4 grupos para venir a atacar a Israel. Entonces las consecuencias eran peores, eran terribles cuando todo esto venía. Lo que estoy diciendo es que cuando tú te apartas de Dios, este es el punto ahora, cuando tú te apartas de Dios, Dios va a usar métodos para volverte a traer a Él. Entre esos métodos va a ser que vas a perder el empleo, tu economía se puede venir para abajo, de repente vas a empezar a tener que tus hijos se empiezan a desviar del camino, vas a empezar a tener problemas familiares, problemas de salud, pero es el Dios del cielo queriendo atraerte con cuerdas para que vuelvas a sus brazos amorosos, porque no hay lugar más seguro y de bendición que estar en los brazos del Señor. Aleluya, aleluya. Y yo creo que más de alguno de ustedes puede testificar las consecuencias de apartarse de Dios. A nadie le ha ido bien de apartarse del camino del Señor. A nadie, a nadie, a nadie. Ese mundo infiel a nadie salvará. Ese mundo infiel no tiene nada de bueno para nosotros. Aleluya. Y usted se aparta, simplemente se aparta por A o por B motivo. No hay motivo suficiente o razón valedera para abandonar al Dios que nos ha amado y que nos ha bendecido tanto. Aleluya. Pase lo que pase en nuestras vidas, simplemente la pregunta tiene que ser: Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es el mensaje que me quieres dar? ¿Cuál es el mensaje que me quieres dar cuando fin del mes y no tengo para pagar la renta? ¿Cuál es el mensaje que me quieres dar, Señor, cuando los médicos me acaban de decir que tienen diagnóstico de enfermedad? ¿Cuál es el mensaje que me quieres dar cuando de repente veo que las cosas van de mal? Es decir, como que todo se une, como que todo se viene en contra. Aleluya. Como que los males no vienen solos, como que vienen juntos. Y no te has dado cuenta en qué momento fue que te alejaste de Dios, te apartaste de Dios, dejaste a Dios. Así como cuando María y José pensaron que Jesús iba con ellos y lo buscaron en lugares equivocados. Lo buscaron primeramente con los familiares y no estaba con los familiares. Lo buscaron con los amigos y no estaba con los amigos. Y cuando no está con ellos, tiene que regresar al templo porque estaba en el templo. Gloria a Dios. Siempre pregunto: ¿qué voz escuchas? Deja de escuchar las voces humanas. Aprende a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios está aquí en su santa palabra. Y esta es la única voz que debemos de oír. Aleluya. Bueno, en nuestra historia se habla de bandas armadas. Bandas armadas que invadían sorpresivamente diferentes lugares del territorio de Israel, robando lo que se les pusiera enfrente: bienes, materiales, esclavos, jóvenes esclavos. Y esto es lo que se le llama guerra de guerrillas. Nosotros en El Salvador sufrimos 12 años de ese tipo de guerra, guerra de guerrillas. Es cuando el enemigo no se sienta con la suficiente capacidad o fuerza para enfrentarse frente a frente al enemigo. Así que lo que hace es atacar por la espalda, atacar sorpresivamente, como aquel que pica y retira. Así era la guerrilla en El Salvador. Hace poco estaba escuchando un reportaje de uno de sus comandantes, Marvin Galeas. Y este muchacho, que era el locutor de Radio Venceremos, dice que él se puso bien flaco porque él era alérgico a la comida de vaca, de buey. Y dice: y nosotros todos los días comíamos vaca. Y le dice el que lo está entrevistando: ¿y de dónde venían las vacas? Es que para nosotros las vacas no tenían dueño. Es decir, llegaba la hora del almuerzo, solamente le decían a dos guerrilleros: vaya a traerse una vaca.
Y la primera vaca que veían no le importaba de quién fuera, pum, se la traían, la mataban y comían vaca. Y así que dice, vaca en la mañana, vaca al mediodía y vaca en la noche. Llegaban a las casas y simplemente usted era una campesina, le decía, queremos que nos haga 500 tortillas y ya. Esa era la guerrilla. Así actuaba la guerrilla. Si hay aquí un guerrillero, sabe de lo que estoy diciendo. Y aunque allá en la guerra todos se tiraban que quién era el peor, si el ejército o la guerrilla. Pero bueno, estas bandas que entraban allá a Israel eran así como de guerrilla, que entraban, hacían pillaje, robaban y luego se desaparecían. A la hora que volvían a tener necesidad, volvían a incursionar, volvían a entrar, volvían a robar. Aleluya. Así como que el enemigo, como que te controla. Ahorita ya le saqué lo que le iba a sacar a este. Lo voy a dejar que se recupere un poco y luego regreso y le vuelvo a sacar más. ¿Ah? La policía te deja tranquilo por un día, por un tiempo, y de repente dice, ya tengo tanto ahorrado, y en una parada te saca todo lo que has ahorrado. Aquí tenemos una crueldad terrible. Crueldad terrible. Aleluya. Bueno, así que el punto está que el enemigo podía aparecer en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Y yo tengo que saber eso, espiritualmente hablando, que el enemigo puede aparecer en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Y una de las cosas que he aprendido es que el enemigo aparece como cuando todo marcha bien. Tengan cuidado cuando todo es bonanza, cuando no hay viento, cuando el barco va navegando a gran velocidad. Tengan cuidado porque lo que menos ustedes piensan, se levanta la tormenta, se levanta la tempestad. Y es importante que Cristo vaya en la barca para que cuando se levante la tempestad, Cristo reprenda a los vientos y calme la tempestad. Aleluya. Esos tiempos de holganza, esos tiempos cuando te sacaste ese lotín. Decir la lotería, no estoy diciendo que juegue la lotería, sino que ha llegado tiempos de prosperidad, tiempos de bonanza, y que hasta dices, qué lindo ahora, mi mujer me hace la comida que yo siempre quiero, mi esposo me trae flores, cuando este animal me había traído flores y hoy me trae flores. Es decir, que todo marcha bien, los hijos los ves haciendo sus tareas, ya no están pegados en el teléfono todo el tiempo. Ya te ayudan y cortan la yarda. Ya la jovencita que tienes ya limpia los baños, lava su ropa. Aleluya. Es decir, todo se ve que marcha bien. Ahí es cuando debes levantar las orejas, porque el enemigo está apuntando los misiles. Porque Él no quiere que tengas paz, no quiere que tengas tranquilidad, ni que tengas bonanza. A Él te quiere ver preocupado, a Él te quiere ver que no puedes dormir. A Él le gusta verte que te estás dando vuelta de un lado para otro, que te levantas en la noche a buscar los chocolates. Así te quiere ver, angustiado, afligido, que camines como viejito, tienes 30 años y así caminas. Ya no puedes. Aleluya. Por eso tenemos que agarrar nuevas fuerzas en Cristo Jesús. Díganos gloria a Dios en esta noche. Aleluya. Ahora, en el caso de Israel, aparte de la zozobra que ocasionaba estas incursiones, era el problema de la gente que se llevaba. Por eso estoy hablando hoy de... Lo primero que hablé fue tragedia nacional. Ahora quiero hablar tragedia familiar. Tragedia familiar. ¿Por qué? Porque leemos que en algún momento estas bandas llegaron a la ciudad donde estaba esta muchacha con su familia. Y empezaron a robarse todo lo que había. A llevarse todo lo que había. A matar al que se oponía. Yo quiero que se imaginen ahora esta banda entrando a la ciudad, robando todo lo que encontraban de valor, matando a todo el que se oponía.
y empezaban a amarrar a todos los muchachos jóvenes para venderlos como esclavos. Había ahí una familia unida. Ahí había un padre, había una madre, habían hermanos. ¿Qué pasó con la otra familia? No lo sabemos. No sabemos si el padre, la madre murió, si los hermanos de esta muchacha también fueron apresados, amarrados, llevados como esclavos. No lo sabemos. El punto fue que se dio una desintegración familiar. Escuchan los gritos de la mamá o del papá: no se lleven a nuestra hija. La hija que la llevan amarrada gritando: papá, mamá. Y con una incapacidad, impotencia de no poder hacer nada para impedir que se llevaran a esa muchacha. Es como nos sentimos algunas veces nosotros hoy, impotentes, que el enemigo se está robando a nuestros hijos, se está robando a nuestros nietos, y nosotros con una impotencia terrible, porque oramos, clamamos y como que le oramos al aire. Y que en algún momento venimos y le gritamos y decimos: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me oirás? ¿Hasta cuándo actuarás? ¿Hasta cuándo se verá, Señor, una salida, una solución? ¿Hasta cuándo? Y vemos cómo los sirios, estoy alegorizando, se están llevando a nuestra juventud, se los están llevando. Y sin poder nosotros, como que nos quedamos clavados, como que nos quedamos como robot, sin poder hacer absolutamente nada. Es probable que ustedes no entiendan todo lo que tiene que ver con la política, ni a mí me interesa mucho, pero sí sé que de allá arriba son muchas veces responsables de los efectos que se dan aquí abajo. Políticas, leyes, lo que le enseñan a nuestras escuelas. Todo eso está trayendo una confusión terrible, efectos desfavorables a la familia. Jamás había habido tanta violencia como hoy. El día de ayer un abogado me llama y me dice: pastor, triste lo que le voy a comentar. Estaba con un caso de una familia hispana, y el muchacho me dice, estaba ingiriendo fentanil. Y la mamá le decía: pero mire, señor licenciado, señor abogado, mi hijo, yo lo veo que de una pastillita hace 4 pedacitos y se toma un pedacito de un cuarta parte solamente para medio distraerse. Yo no creo que le haga efecto. Y dice que el día de ayer este abogado me habla la madre llorando a gritos: su hijo había amanecido muerto. Aleluya. Esta es la situación que tenemos. Un gobierno mexicano que no quiere hacer nada para detener el tráfico de drogas. Y un país americano que no puede hacer nada para evitar que sus jóvenes estén ingiriendo esas drogas. Es decir, no solamente México es culpable, no solamente Colombia es culpable, no solamente Perú es culpable, no. Es culpable una política de libertinaje. Es decir, para arreglar esto tendríamos que regresar a los años 60, cuando todavía los padres teníamos la facultad de castigar a nuestros hijos, cuando todavía los maestros tenían la facultad de castigar a sus alumnos.
y que nadie en la clase se levantaba contra ellos. Pero vino y nos quitó, el gobierno nos quitó la autoridad a los padres, y el gobierno quitó la autoridad a los maestros, y luego estos gobiernos demócratas diabólicos impulsando políticas de enseñarle a nuestros hijos para que vayan tomando direcciones equivocadas en su vida. Y ahora estamos cosechando lo que estamos cosechando. Jesús es mi refugio en toda tempestad, y Él es la roca firme de la eternidad. Quiero que entiendan que nuestro único refugio se llama Jesús. Aleluya. Es decir, si pensamos que el sistema educativo va a proteger a nuestros hijos para que se desvíen, se equivocan. Si ustedes consideran que la policía va a evitar que nuestros hijos, ellos no lo hacen. Sus hijos, los mismos hijos de ellos, están perdidos. Si ustedes creen que el sistema penitenciario va a arreglar a nuestros hijos, los hace peores. Salen con peores mañas. Este sistema no sirve. Bueno, ningún sistema penitenciario sirve. El único que realmente puede cambiar la vida de una persona se llama Jesucristo. Y que por supuesto ahí es si la persona permite que el Señor tome el control total de su vida. Aleluya. Aquí encuentro una tragedia familiar, quizás como la suya o quizás como la mía. Una joven que es arrancada violentamente del seno familiar. Una joven que probablemente, escuchen, probablemente nunca más volvió a ver a su familia. Hay un pasaje similar, que está en el primer libro de Samuel 30. Aleluya. Y hoy no me pusieron mi sonido, pero está bien, los perdono. Yo tengo un sonido bien bonito que me han dejado, pero no sé quién está en los controles hoy. En el capítulo 30 del primer libro de Samuel, que dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalet habían invadido el Nehuet y a Siclat, y habían asolado a Siclat y le habían prendido fuego. Sigamos leyendo. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Sigamos leyendo. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, David llorando, hasta que les faltaron las fuerzas. Las dos mujeres de David, ¿para qué se andan peleando ustedes? Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Sigamos leyendo. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Hay una batalla que usted cree que está perdiendo, que la ve como uno imposible. Y ahora la palabra nos trae una salida. Hay que fortalecerse en el Señor. Fortalezcase en el Señor.
Fortalezcámonos en el Señor, en Jehová nuestro Dios. ¿Saben ustedes que año a año, y no solamente aquí, nosotros nunca hablamos del Día de las Brujas? No me interesa hablar del Día de las Brujas, ni predicar sobre brujas, no me importa, me gusta predicar de Cristo, no de brujas. Ya brujas ya tenemos como 3 aquí en la iglesia que se convirtieron a Cristo. Pero se dice que en octubre desaparecen cientos o miles de niños y niñas, que jamás se vuelve a saber de ellos. En todos los países hay una lista de jovencitos que han desaparecido, jovencitas que han desaparecido. De repente encuentro historias de que esta muchacha se la llevaron que para un trabajo, que para modelo, y que terminó en el trata de personas, es decir, en un centro de prostitución donde no puede salir nunca de ese lugar. Y que pasan 20, 30, 40 años y hasta que logran escaparse. Es decir, les prometieron trabajo y lo que hicieron fue prostituirlas. A otros simplemente los hacen adictos a las drogas para luego usarlos como vendedores, usarlos de esto, usarlos de lo otro. Estamos hablando de una gran cantidad de jóvenes que desaparecen diariamente, sin dejar huella, sin dejar rastro. Y es probable que usted no, pero yo como pastor recibo llamadas de madres angustiadas. Pastor, tiene 3 días que desapareció, estoy angustiada. Pastor, ya pasó 1 mes y no aparece. Pastor, ya pasaron 2 meses y no aparece. Y la policía dice que no tienen ni rastro ni nada. Ya pasó 1 año, ya pasaron 2 años. Imaginen ustedes la angustia de ese cabezón o cabezona que tiene la par y que ya no la va a volver nunca a ver. Usted tendría que vivirlo para sentirlo. Porque a menos que usted lo estuviera viviendo, usted sentiría de lo que estoy hablando. ¿Cuántos de ustedes tienen un hijo desaparecido? Una hija desaparecida. Está bueno que se les aparezca el marido, ¿va? Pero a un hijo duele terriblemente. O verlo muerto. Los sirios lo destruyeron. Los sirios, figuradamente hablando, los enemigos lo destruyeron. Entonces hay una batalla terrible ahora, porque el enemigo está haciendo incursiones. Amalek. Y observen ustedes ahí el término Amalek, que fue el que atacó allá cuando estaba David, a la ciudad donde David, que se llevó las mujeres de David y se llevó los muchachos y todo. Porque la palabra Amalek, aquí estoy terminando hoy esta noche, significa carne. Y Amalek, cuando Moisés iba por el desierto con el pueblo, dice que era un cobarde enemigo que atacaba a la retaguardia, atacaba a los débiles y atacaba a los enfermos. No atacaba al ejército en sí, sino a los enfermos y a los débiles, a los que se quedaban atrás. Es decir, el enemigo sabe con quién meterse y sabe con quién no meterse. Alaben a Dios, pues. Sabe el enemigo y sabe dónde la lleva de perder. Y por eso observo, y aquí termino, ¿por qué el enemigo no se mete con nosotros? ¿Por qué no se mete con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no viene a ofrecernos droga a nosotros? ¿Por qué no nos ofrece alcohol a nosotros? ¿Por qué no nos ofrece diversión barata de las discotecas a nosotros? Porque sabe que aquí se estrella que nuestra fe está firme en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero ¿a quiénes va? A
a nuestros jovencitos adolescentes, aquellos que dicen quiero libertad, en mi casa no tengo libertad. Libertad no es que hagas lo que te dé tu regalada gana. Eso se llama esclavitud. Y Dios, corazón de Dios. Y Dios nos da verdadera libertad. Estar aquí en la iglesia es verdadera libertad. Decirle no a las cosas del mundo es verdadera libertad. Yo quiero que hoy se ponga de pie. Yo puedo